La hidroponía es el cultivo de plantas con materiales diferentes a la tierra, y a las plantas se les abastece de lo necesario para su desarrollo y su crecimiento con sustancias disueltas en el agua. Cuando la hidroponía se inició en varios países del mundo, se utilizaban materiales como la lana de roca, como la agrolita, y cuando en México hace un poco más de 20 años se empezó a trabajar la hidroponía, se descubrió que se podía utilizar la arena o grava de tezontle, ya sea negra o ya sea roja. Este fue un descubrimiento importante porque la arena o grava de tezontle es un material que abunda mucho en México, debido a que como hay partes importantes donde se presentó el fenómeno de volcanismo, entonces nos resulta este material. Y la repercusión directa de esto es que es un material muy barato, a diferencia de la lana de roca, la agrolita o el peat moss, los cuales son materiales que por su origen son importados de Europa o del Canadá, con las implicaciones de elevados costos, de forma tal que mientras para llenar un contenedor como el que apreciamos aquí de lana de roca nos saldría alrededor de 150 pesos, llenarlo con este material que es grava de tezontle nos sale pues alrededor de 1 o 2 pesos, lo cual nos indica que la diferencia es mayúscula. Y lo interesante es que es con resultados similares a los otros materiales o incluso mejores. Tiene un mejor comportamiento en cuanto a capacidad de retención de humedad y a otras características propias de estos materiales para que se desarrollen adecuadamente las plantas. De tal manera que el practicar la hidroponía en México utilizando como material de soporte la grava de tezontle, y dado que en la actualidad ya existen los fertilizantes comerciales necesarios para poder practicar de manera económica la hidroponía, esta puede resultar una técnica que represente alternativas para las regiones en las cuales la limitante sea que el suelo sea muy degradado, que haya escasez de agua, que esta, aunque sea abundante, sea de mala calidad. Entonces implica que se deba ahorrar agua, que se deba eficientar el uso de la misma, y por lo tanto, tanto en estas regiones como en las zonas áridas de México, la hidroponía puede representar una alternativa importante de producción que, sin ser la única, puede representar en conjunto con otras opciones, otras técnicas, pueden representar alternativas viables para resolver los problemas de alimentación en México. La hidroponía es una técnica que puede ser practicada desde por una ama de casa hasta por un empresario agrícola. Desde una persona que tiene escasos recursos económicos, que cuenta con muy poco dinero, hasta una persona que cuente con muchos recursos económicos. La hidroponía es un proceso que inicia con el establecimiento de las semillas en lo que se le denomina un almácigo o semillero, que es, por ejemplo, este caso. Este sería un semillero pequeño con fines caseros, el cual se realiza de la siguiente manera. Se le pone una capa de 3 a 5 centímetros de grava gruesa de este calibre, con el fin de que se favorezca bien el drenaje
y la respiración de las plantas. Enseguida se pone una siguiente capa de aproximadamente 5 a 10 centímetros de arena cernida del mismo material, para posteriormente colocar estos tubos. Pueden ser tubos de distintos calibres, de distinto tipo. En este caso nosotros recolectamos trozos de papel, de tubo sanitario, y con los desechos que para otros implica eso, un desecho, para nosotros implica un material básico que se puede utilizar para establecer nuestro almácigo. Procedemos a llenarlo con arena cernida, le hacemos un orificio en el centro y depositamos la semilla, 1 o 2 semillas, 2 de preferencia, las depositamos. En cada orificio depositamos 1 o 2 semillas, y una vez que se realiza esta actividad, se procede a regar. Todos los primeros días en los que se riega el almácigo, se riega exclusivamente con agua, sin nutrimentos. Regamos con agua, se le deja una parte en un extremo de nuestra charola, se le deja una parte con grava gruesa, con la finalidad de que por ese extremo nos permita realizar los riegos, y entonces no tengamos que aplicar directamente el agua a nuestra planta, sino que lo aplicamos por un método que se le conoce como subirrigación. Es decir, la subirrigación se puede practicar desde el momento en establecer el almácigo, así como cuando las plantas ya están establecidas en las tinas o bancales definitivos. Entonces podemos observar que entonces al aplicarle de esta manera el agua, esta sube, y entonces no alcanza a subir hasta la parte donde está la semilla de manera directa, pero por capilaridad alcanza a humedecer el material, y entonces le abastece a la planta de la humedad necesaria, a la semilla de la humedad necesaria para poder germinar. El proceso de germinación es un proceso que no requiere de luz ni requiere de aire. Entonces nosotros cuando sembramos nuestras plantitas podemos taparlas con un plástico para que aumente la temperatura y dejarlas así 2 o 3 días hasta que las semillas empiecen a germinar y las plantitas a emerger. Entonces se lo quitamos, le quitamos el plástico y el agua que se le aplica. Después de quitar el plástico, el cual nos sirvió para aumentar temperatura y aumentar humedad y favorecer la germinación y la emergencia de las plantitas, seguimos regando una vez diariamente durante 10 a 15 minutos para que las plantas recién emergidas se desarrollen adecuadamente. En este caso observamos ya unas plantulitas que han emergido. Estas son de chile serrano y esta plantita es de jitomate. Cuando las plantitas emergen, traen consigo 2 hojitas que se conocen como hojas cotiledonares, y se conocen así porque estas salen de la semillita. Aquí podemos observar inclusive todavía los residuos de la semilla que le dieron origen. De tal manera que nosotros debemos empezarle a aplicar nutrimentos disueltos en el agua que pueden variar del 25, el 50 o hasta al 100% de lo recomendable en su concentración cuando empiezan a echar las plantitas las primeras 2 hojas verdaderas, que las primeras 2 hojas verdaderas serían estas. Cuando estas 2 hojas empiezan a emerger es cuando nosotros debemos empezarle a aplicar nutrimentos. Antes no es necesario porque la semilla abastece de los nutrimentos necesarios a la plántula durante sus primeras etapas de desarrollo. Una vez que esta planta desarrolla lo suficiente, aproximadamente de 15 a 20 centímetros, se procede a trasplantarla. Sacamos la planta. Cuando nosotros lo trasladamos a nuestro contenedor o nuestra tina definitiva, hacemos una cavidad o un hoyo en el material
le eliminamos las 2 hojas cotiledonares a nuestra plantita y a ese nivel la vamos a enterrar. Aflojamos un poco el material apretando el tubo para que este salga más fácilmente y golpeamos para que salga, y entonces observamos que este sale por arriba, quedando la plantita instalada, y procedemos a llenar nuevamente la cavidad y oprimimos un poco para tratar de que la planta quede debidamente anclada y eliminar las bolsas de aire que puedan existir, y con eso se disminuye los problemas que pueda tener la planta al resentir el cambio. Esa es la manera en cómo se trasplanta, y a partir de este punto se realizan los riegos, ya sea por subirrigación o por goteo, como en este caso que podemos observar los goteros, y a partir de ese punto la planta se va desarrollando y esta van manifestando sus características en función del material que se adquiera, como ocurre con estas plantas que observamos, las cuales las podemos observar en distintas etapas de desarrollo. Podemos observar estas que tienen aproximadamente 20 días después del trasplante, a diferencia de estas que ya tienen mes y medio después del trasplante. Estimamos que en 15 días empezamos a cosechar los primeros frutos. Estas que tienen un poco más de un mes, aproximadamente un mes, una semana, y que son variedades tipo saladet de los jitomates alargados. O estas que tienen la misma edad, observemos cómo estas plantas tienen la misma edad, sin embargo estas están más altas porque es diferente su hábito de crecimiento, mientras que esta variedad es una variedad que se desarrolla hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. Esta es una variedad que desarrolla muchos retoños abajo, y su producción la vamos a obtener principalmente en la parte de abajo, mientras que en el otro caso va a ir hacia arriba. A un solo tallo se puede conducir a un solo tallo o a 2 tallos en el caso del jitomate. ¿Qué especies podemos establecer nosotros en hidroponía? Prácticamente todas. Nada más el detalle consiste en su manejo. Por ejemplo, resultaría muy difícil manejar un árbol en hidroponía. ¿Por qué? Por la longitud de sus raíces, por la naturaleza de su desarrollo, pero que técnicamente eso es perfectamente posible. Como decíamos, las especies que se pueden establecer en hidroponía es una gama muy amplia. Sin embargo, es recomendable, en términos generales, establecer los cultivos más redituables. Podemos observar algunos de estos cultivos. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando de el trasplante reciente de plantas de chile. En este otro caso, hablamos de plantas de jitomate. También se pueden establecer cultivos ornamentales, como es el caso de el crisantemo, o bien allá en el fondo podemos observar el girasol, que en la actualidad algunas empresas lo están estableciendo como ornamental, a pesar de que es un cultivo del cual se extrae aceite comestible. Sin embargo, algunas empresas lo están utilizando como ornamental y lo están exportando a países asiáticos y a países europeos. También podemos establecer otra gama de cultivos, como es la calabaza. Podemos observar, este es un cultivo de calabaza, que se pueden obtener calabazas de muy buena calidad. Podemos establecer ejoteros, que en este momento están pequeños, o bien allá al fondo podemos observar acelgas, rábanos y espinacas.
que son cultivos que cubren su ciclo en periodos muy rápidos y que en hidroponía se puede acelerar relativamente su ciclo y se pueden establecer varios cultivos a la vez. Podemos observar también cultivos como los pepinos, que en este caso empiezan a producir sus pepinillos. Son plantas que tienen un mes de trasplantada y calculamos que en 15 días empiezan a producir ya sus primeros pepinos. Se pueden establecer otros cultivos, como es el caso de chícharo, que aquí ya empieza a producir sus primeras vainas. O bien inclusive establecer a nivel casero una mezcla de cultivos, como en este caso, que podemos observar por jitomates, pepinos. Pepinos que inclusive en este caso pues ya casi están a punto de madurar. Una vez que nosotros definimos qué planta vamos a establecer en hidroponía, debemos tener cuidado en su manejo, porque cada planta, aparte de la nutrición, tiene aspectos de manejo diferentes. Por ejemplo, en el caso del jitomate, como el jitomate crece, como en este caso, a un solo tallo, si nosotros no le pusiéramos este hilo, lo que ocurriría con esta planta es que esta caería, y vean lo que pasa, caería al piso, se dañarían los frutos, se dañaría la planta y entonces obtendríamos menor rendimiento. Por eso, a raíz de eso, es necesario ponerle un sostén que técnicamente se conoce como tutor. O sea, se tutorean las plantas con la finalidad de darles un soporte. El mismo procedimiento se sigue con el caso del pepino, o el procedimiento con el mismo principio en el caso del chícharo, que observamos hace un momento, y que en ese se le tiene que poner una especie de espaldera para que la planta no caiga. Y eso es a niveles comerciales. Cuando nosotros queremos establecer un sistema casero, tiene algunas pequeñas modificaciones, aunque el principio es el mismo. Las modificaciones que se pueden hacer son las siguientes. Nosotros podemos utilizar cualquier material como recipiente. Por ejemplo, esta cubeta es una cubeta de desecho de yogur. Esta cubeta, lo que nosotros hacemos es hacerle un orificio. Le hacemos un orificio y luego le ponemos una manguera de látex para que ésta haga presión y no vayamos a tener fugas. Y enseguida le ponemos una manguera normal, como observamos ya en este caso, en este contenedor que ya está preparado. Enseguida nosotros le ponemos una mallita de plástico para que no se nos vaya a tapar la manguera de drenaje. Le ponemos una capa de unos 5 centímetros de grava gruesa y después se puede poner grava tal y como viene de la mina, sin necesidad de cernir ni nada, ni hacerle un trabajo adicional. Se pone la grava y enseguida se establece el cultivo, como en este caso el chícharo o como en este caso el frijol. El sistema mediante el cual se puede regar es, como en este caso tenemos un sistema de riego por goteo. Sin embargo, el ama de casa, si no cuenta con esto, que ya parecería complicado, lo que puede hacer es, le improvisa un taponcito a la manguera y le aplica el agua directamente acá arriba. Es decir, le riega con una cubeta normal, establece su riego, lo llena hasta este nivel
lo deja 10 minutos y después le pone otra vez la cubeta y procede a destapar. Procede a destapar, 10 minutos lo deja regando y con una vez que lo haga al día es suficiente para que la planta tome agua y nutrientes necesarios para su desarrollo. A nivel comercial se puede utilizar el sistema de riego por goteo o bien el sistema de riego por subirrigación. El sistema de riego por subirrigación funciona mediante una bomba la cual abastece a las tinas o bancales hasta llenar completamente al nivel en el que se encuentran las plantas. En ese momento se mantiene de 10 a 15 minutos el agua, la solución nutritiva, esta ya es solución con nutrimentos, y después se procede a abrir la válvula. Después de transcurridos los 10-15 minutos, se abre la válvula y toda el agua y nutrimentos excedentes se recuperan nuevamente en la cisterna y solamente se restablece la cantidad de agua consumida o evaporada, con la finalidad de que no se concentre demasiado nuestra solución nutritiva. La solución nutritiva se conoce de esta manera porque en ella se disuelven los 12 elementos nutritivos que la planta requiere para su desarrollo. Esos elementos nutritivos se disuelven en el agua uno por uno, primero el menos soluble y hasta el final el más soluble. Las fuentes para aportar esos distintos nutrimentos son a base de fertilizantes comerciales, los cuales los puede uno adquirir en cualquier tienda de agroquímicos. Particularmente los fertilizantes comerciales más recomendables son a base de nitratos y a base de sulfatos. Estamos hablando de que entonces, por ejemplo, para aportar el nitrógeno necesitaríamos nitrato de amonio, podríamos aportar sulfato de magnesio para magnesio, sulfato de potasio para el potasio, y además todos los demás sulfatos para cobre, manganeso, zinc, fierro, y particularmente para el boro se acostumbra a utilizar ácido bórico. De los 120 elementos que tiene actualmente la tabla periódica, se ha descubierto que 60 o más de ellos existen en las plantas. Sin embargo, no se me asusten, nada más 15 de ellos requiere para su desarrollo y 3 los toma directamente del ambiente, que son el carbono, el hidrógeno y el oxígeno. Entonces resulta más fácil decir, nomás le pongo 2 elementos a esa agua y con eso ya puedo conseguir que se desarrolle adecuadamente mi planta. ¿Y cuáles son esos elementos? Son elementos muy conocidos como el nitrógeno, el fósforo, el potasio, el calcio, el magnesio, el azufre, el boro, el molibdeno, el fierro, el cobre, y a lo mejor se me escapa por ahí otro, pero lo capturamos y se lo agregamos también. Esos nutrimentos los disolvemos, se los aplicamos a la planta ya disueltos en el agua y la planta se va a desarrollar absolutamente de forma adecuada, porque es como si le estuviéramos poniendo un suero. Otro de los aspectos importantes que se deben cuidar en la hidroponía es la preparación de la solución nutritiva. Para la preparación de la solución nutritiva necesitamos nosotros pues el elemento vital, que va a ser el agua, y los fertilizantes que nos van a aportar las cantidades necesarias de los nutrimentos para el desarrollo de nuestras plantas. El primer aspecto que nosotros debemos cuidar es que nuestra agua esté ligeramente ácida. A eso, la acidez o la alcalinidad del agua o de cualquier sustancia, a eso se le llama técnicamente pH, potencial de hidrógeno.
Normalmente el agua que hay en cualquier parte del mundo o es neutra cuando tiene un pH 7 o ligeramente alcalina. En este caso nosotros tenemos un agua neutra tantito arribita de 7 y entonces debemos bajarle el pH alrededor de 6. ¿Y por qué se le debe de bajar alrededor de 6? Porque en ese pH es donde los nutrimentos son más aprovechables por las plantas. Esto parecería ser complicado, pero en las farmacias bien surtidas a nosotros nos venden unos papelitos indicadores de pH, que nosotros compramos los papelitos. Es este papelito que tiene 4 colores distintos. El papelito viene en una cajita donde se diferencian los colores y nos indican los cambios de color del pH. Uno lo introduce al agua durante entre 30 segundos y 1 minuto y entonces los 4 colores del papelito se convierten en otro color. Lo sacamos, lo comparamos con nuestro cuadrito de colores que trae la cajita y ya observamos cómo está el pH. Cuando el color cambia en el segundo nivel a un verde así como oscuro tipo militar, quiere decir que estamos a un pH aproximadamente de 7. Y así lo traen indicado los cuadritos que venden ya en la farmacia. Entonces para cualquier persona es fácil con estos indicadores determinar cómo está el pH de su agua. Aquí nosotros observamos que el pH está en 7, observamos la tonalidad que adquirió el segundo color. Entonces la intención es bajar el pH a 6, por lo cual debemos agregarle 5 mililitros de ácido sulfúrico en 100 litros de agua. Se debe tener mucho cuidado en el manejo del ácido sulfúrico porque es corrosivo y entonces no hay que dejarlo al alcance de los niños, no hay que dejarlo en cualquier lugar porque le puede afectar la ropa. Esta es una de las partes delicadas y riesgosas de la hidroponía en las cuales debe uno tener bastante cuidado y mucha precaución de nunca agregarle agua al ácido. Se le puede echar ácido al agua, pero jamás agua al ácido porque este puede explotar. Entonces, por eso es un material que debe uno manejarlo con mucho cuidado, solo lo deben manejar personas adultas. Así le agregamos 5 mililitros de ácido sulfúrico a nuestros 100 litros de agua y procedemos a mover, enjuagamos nuestro material con el que le agreguemos para que este quede enjuagado y no tenga uno ningún peligro. Procede a moverle con un palo, con lo que tenga a mano y una vez que le agregamos el ácido sulfúrico, el pH desciende a alrededor de 6 y podemos ver el cambio de la tonalidad del segundo nivel. Ese es un indicador, ese verde amarillento o verdoso amarillento nos indica que nuestro pH ha bajado aproximadamente a 6. En ese punto entonces nosotros le agregamos primero el fertilizante menos soluble, que va a ser este, que voy a comentar el nombre técnico porque hay muchos nombres comerciales. Y este fertilizante se llama fosfato monoamónico, que en el mercado lo venden como MAP, así se conoce comercialmente. Nosotros se lo agregamos y le movemos durante 3 a 5 minutos a nuestro recipiente que se está convirtiendo en recipiente de solución nutritiva. Una vez transcurridos los 3 a 5 minutos, agregamos el otro fertilizante. Este se llama sulfato de magnesio, que le sigue en orden de solubilidad. Se lo agregamos
y le seguimos moviendo igualmente de 3 a 5 minutos. Transcurrido este tiempo, agregamos cualquiera de los otros dos fertilizantes, puesto que ambos tienen la misma solubilidad. En este caso estamos hablando de nitrato de calcio. Le agregamos el nitrato de calcio a nuestra solución. Seguimos moviendo, podemos moverle durante menos tiempo, 1 o 2 minutos, puesto que este fertilizante es más soluble. Y finalmente le agregamos este fertilizante que se conoce como nitrato de amonio. No se asusten por los nombres técnicos, porque en la casa de agroquímicos a los que vayan a comprar sus fertilizantes conocen perfectamente estos nombres. Es como ir a comprar terramicina a la farmacia y de pronto nos sorprende el nombre raro, ¿no? Finalmente, y es un fertilizante que casi se me estaba pasando, el nitrato de potasio. Se lo agregamos, disolvemos, y en este recipiente tenemos algo que se le conoce como una solución madre de todos los nutrimentos que la planta requiere en menores cantidades. Como lo requiere en menores cantidades, los disolvemos primero en este recipiente y luego ya nomás le agregamos un poquito a la solución nutritiva. ¿Qué tanto es ese poquito? 10 mililitros en 100 litros de agua, que ya los tenemos aquí, los 10 mililitros, y se los agregamos. Y nuestra solución nutritiva está lista para poder ser aplicada a las plantas. Es importante aclarar que se requieren que con 100 litros de agua de solución nutritiva que tengamos, podemos estar regando permanentemente durante 15 a 20 días 20 plantas ya bien desarrolladas. Pequeñas, muchas más, pero ya plantas desarrolladas, como observamos estas que están aquí ya en producción, podemos regar 20 plantas, se riegan, se recupera la solución nutritiva y se le restablece, se le echa el agua que fue absorbida por las plantas y la que se perdió por evaporación. De tal manera que siempre, diario, debemos tener nuestros 100 litros de solución nutritiva con el agua que se repone, ya sin agregarle nada de fertilizantes, ya sin ningún tratamiento, nada más se le agrega agua de la llave. Aquí tenemos aproximadamente 300 plantas en esta nave de invernadero. Para ello se requiere preparar 1500 litros de solución nutritiva. Como está en un sistema cerrado, tenemos la posibilidad de regresar entonces a nuestra cisterna la solución nutritiva y reponer la cantidad de agua que consumieron las plantas y la que se evaporó, que en promedio son aproximadamente 3 litros diarios por planta, lo cual quiere decir que nosotros debemos reponer alrededor de 700 hasta 900 litros de agua cuando la planta ya tiene mayor demanda, cuando está de un mayor tamaño, cuando está en etapa reproductiva. Y esto es una de las partes importantes de la hidroponía, porque mientras nosotros cada 20 días estaríamos necesitando aproximadamente de 10 a 15,000 litros, estas cantidades aumentan de manera muy importante cuando hablamos de cultivos a campo abierto, porque si dependemos del temporal, de la lluvia normal, pues es obvio que si no llueve nuestras plantas se van a morir. Y si lo hacemos con riego, aún en los sistemas más eficientes como es el riego por goteo o el riego por microaspersión, utilizan hasta 15 veces más agua que con este método de la hidroponía. Y ya no se diga si se utiliza método en el cual es por gravedad,
casi por inundación, en el cual se utilizan 200 a 300 veces mayor cantidad de agua. Entonces, esta es una de las ventajas que constituye la hidroponía, puesto que las cantidades de agua que se requieren son muy bajas comparadas con los otros métodos, con el consecuente uso más óptimo del agua, que es un problema que tenemos actualmente en el país y en el mundo entero. Particularmente en el caso del jitomate, el potencial es muy elevado. En un lugar donde tengamos poca lluvia, poca precipitación, se puede colectar el agua que llueva, se almacena en una cisterna y con esa se puede trabajar perfectamente la hidroponía, sin estar expuestos a las variaciones del temporal. En el caso del jitomate es una de las especies con más potencial en el caso de la hidroponía, porque el promedio de rendimiento a nivel nacional en campo abierto anda aproximadamente en las 40 toneladas por hectárea. En el noroeste logran de 100, 120 hasta 150 con sistemas de riego por goteo, con fertirrigación, acolchado y control por computadora. En este caso, en la hidroponía con invernadero, es posible incrementar los rendimientos de 400 hasta, de manera experimental se ha encontrado que se podrían obtener hasta 600 toneladas por hectárea, lo cual nos está hablando de incrementos sustanciales en el rendimiento y además en la calidad del fruto. En términos generales, la inversión de la hidroponía es de 2 a 3 veces más cara que la inversión que se tiene que hacer a campo abierto. ¿Por qué? Porque como podemos observar, hay que construir tinas, hay que hacer bancales, hay que hacer cisterna, hay que comprar una bomba. Pero la inversión es al principio, fundamentalmente. Una vez que se tiene la infraestructura, los costos disminuyen sustancialmente porque la mayor proporción de costos se los lleva el fertilizante. Sin embargo, el mantener una nave como estas sale en promedio por ciclo alrededor de unos 300 a 350 pesos en fertilizantes. Y con ello, en una nave de este tipo, con ese monto de inversión, obtenemos aquí fácilmente alrededor de 3 toneladas simplemente en una nave de este tamaño. Entonces, como comentaba, la hidroponía, en términos generales, hay que invertir lo doble o lo triple que en campo, pero subimos los rendimientos desde 10 hasta 50 veces en función del cultivo del que se trate, por lo cual a la vuelta de 3, 4 años o quizás menos es posible que la inversión se pague absolutamente. Ahora bien, cuando nosotros combinamos eficientemente estas estructuras de hidroponía, estableciendo nuestros cultivos en hidroponía, con invernaderos, cuando nosotros establecemos invernaderos y lo combinamos con la hidroponía, desde luego que aumentamos su potencial, porque mientras a campo abierto solamente es posible en términos generales obtener una cosecha, en hidroponía es perfectamente factible obtener de 3 o hasta 4 cosechas en función de la especie que se trabaje y del manejo que se le dé al cultivo. Por ejemplo, esta variedad es una de tipo Saladet que completa su ciclo en 3 meses, de tal manera que si nosotros manejamos eficientemente nuestros calendarios de establecimiento de almácigos, manejamos eficientemente nuestras fechas de trasplante, podemos obtener de 3 o hasta 4 ciclos al año, a diferencia de campo abierto, que solamente se maneja en términos generales un ciclo al año, y con ello aumentamos bastante el potencial de explotación de nuestras unidades de producción y por ende es posible que se amortice la inversión en un tiempo mucho menor. Para preparar un bancal comercial, lo que se hace normalmente
No es como aquí nada más están adaptadas unas láminas de asbesto, porque es con fines experimentales, pero de manera comercial es más recomendable utilizar ferrocemento. Y entonces el ferrocemento se realiza con unas tinas como estas, pero hasta el piso, y se les pone igualmente al nivel del piso su sistema de drenaje. Se les pone su sistema de drenaje, y para el proceso de llenado se debe dejar un espacio libre en la parte de abajo de aproximadamente 3 a 4 centímetros para que por abajo circule libremente el agua, ya sea para que se le inyecte el riego por subirrigación y además para que drene libremente el agua. El agua excedente debe drenar libremente, entrar al sistema de drenaje y regresar, en caso de que este sea un sistema cerrado, a la cisterna con la solución nutritiva. Se le pone una capa en la parte de abajo con ladrillos delgados, luego se le pone una capa de grava gruesa de tezontle, de este calibre más o menos, para facilitar el drenaje, de aproximadamente unos 5 centímetros, y finalmente se rellena con el material ya a como viene de la mina, para enseguida proceder a realizar el trasplante. Eso es de manera comercial. En forma casera, nosotros como podemos realizar nuestro sistema es con cubetas, con trozos de llanta, con macetas, con lo que el ama de casa tenga a la mano. El agricultor también puede poner su sistema de riego de manera económica, por ejemplo en este caso con el sistema de riego por goteo. En promedio cada gotero cuesta de $1 a unos 50. Si el agricultor no tiene para comprar bomba, basta con elevar un tanque y con la pura presión de gravedad es posible realizar el goteo. Tiene algunas dificultades, pero no son graves como para que impidan el desarrollo adecuado del cultivo. Ahora bien, en el caso de un contenedor casero, una vez que nosotros tenemos preparada nuestra solución nutritiva, el procedimiento para el riego se realiza de la siguiente forma. Se procede a tapar la manguerita de drenaje. Tapamos la manguerita de drenaje. Si no tenemos un tapón, basta con doblarlo y simplemente amarrarle un hilo, con la intención de que no se tire nuestra solución nutritiva. Y entonces procedemos, ya una vez preparada la solución nutritiva, como lo indicábamos hace un momento, tomamos la solución nutritiva y procedemos a regar directamente nuestra planta, como esta planta es el caso de esta planta de pepino. Le aplicamos el riego directamente hasta que el nivel de la solución nutritiva alcance el mismo nivel de nuestro material, como se puede apreciar en este riego que estamos realizando. E igualmente se va haciendo con las demás macetas, que como comentábamos, el tener 100 litros de solución nutritiva, vamos a amarrarle aquí para que no se nos pierda nuestra solución nutritiva. Se deja al nivel en el que se encuentra el material que sostiene a nuestra planta. Se deja así durante
unos 10 a 15 minutos. Posteriormente se drena, es decir, se le quita toda el agua excedente. Entonces se deja salir toda la solución nutritiva excedente y se devuelve a nuestro tanque original. Y entonces el agua que fue consumida, nosotros teníamos este nivel, vamos a reponer el agua que se consumió para siempre. Diariamente nosotros debemos tener nuestros 100 litros de solución nutritiva repuesta con agua de la llave, sin ningún tratamiento adicional, nada absolutamente, hasta que cambiemos totalmente a los 15 o 20 días nuestra solución nutritiva. México, a pesar de que ya se tiene pues más de 20 años trabajando en hidroponía, todavía se encuentra muy atrasado en cuanto al uso de esta técnica, en cuanto a su generalización, a diferencia de los países europeos, los países asiáticos, Estados Unidos, el Canadá, donde la hidroponía ocupa un lugar muy importante como abastecedora de productos, de alimentos. En México, particularmente, creo que el gobierno mexicano ha equivocado la estrategia en cuanto a los apoyos al campo, a la producción agrícola, al grado tal que se ha preferido importar alimentos que producirlos aquí en México, que a pesar de tener razón en parte en cuanto a los precios que ello implica, se ha desmantelado en los hechos la infraestructura productiva del país y con ello se lleva muchas técnicas, no solo la hidroponía. El problema del agro mexicano es triste porque alternativas como la hidroponía, que deberían estar plenamente desarrolladas, no ha sido así por ese error estratégico, particularmente del gobierno mexicano.